Aló, aló, aló. Hola Rebeca, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás Rebeca? ¿Me escuchas bien? Bien, genial. A ver, para que pueda unir. ¿Cómo estás Víctor? ¿Cómo está Mayra? Gusto poder saludarlos. Bienvenido a este programa nocturno. Vamos a hablar un temita bastante agradable sobre la noche de San Juan. Vamos a estar viendo la historia relacionada y el origen de esta maravillosa noche. Bienvenida Adela. Ahora sí que la veo. ¿Puede mandar su invitación para la cámara? Ahí sí. ¿Cómo está Adela? ¿Cómo está Rebeca? ¿Me escuchan bien? Se escucha bajo. ¿Se escucha abajo y ahí? Ahora sí. Bien. Adela, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿tú me escuchas? Bien, fuerte y claro. Pueden ahí activar sus cámaras, si ustedes así lo desean. ¿Cómo está Rebeca? Un gusto ver saludarla. Ahí sí. Hola, Hola ahí está. Rebeca, ¿cómo estás? Un gusto ver saludarte. Bien, gracias. Bien, qué agradable. Qué bueno que nos pueda acompañar. Como dice acá el tema principal, la noche de San Juan.
vamos a estar conversando. Sé que hay gente que se va uniendo durante la jornada, van entrando, van haciendo algún tipo de pregunta. El tema de saber, junto con nuestra amiga Adela, cuál es su punto de vista, su percepción en cuanto a esta bonita noche, en el cual invita a más de una persona a interesarse en estos temas, también según uno del punto de vista. Adela, ¿usted me escucha bien? Te escucho súper bien, pero no puedo activar la cámara. No, no importa, sí, no hay ningún tipo de complicación. Si usted pudiese hacerlo, ojo, ahí aparece un botoncito que te dice activar cámara, empezar el tema de la imagen si usted Ya, pudiera. no ocupo TikTok, la verdad, y soy es nueva en esto. Ya, entonces bienvenida, pues. Bueno, lo que estuve averiguando en cuanto a esta noche de San Juan tiene que ver mucho con en el ámbito principal. Rebeca, ojalá usted me puede ir corroborando si así o no. Se inicia principalmente en la época de Constantino, es decir, cuando él trató de unificar a lo que era el cristianismo. Había muchas mezclas de lo que eran las creencias paganas, en el cual se adoraban cierto tipo de entidades o se le asignaban fechas a cierto tipo de eventos, donde en algún punto se les denominaba paganos porque no eran reconocidos por las autoridades, en este caso lo que era Roma. Y Constantino, el emperador, trató de parar la persecución y también de unificar estas creencias junto con lo que se crea más adelante con el catolicismo. Entonces, este tema de las creencias, atribuyéndole, por ejemplo, el nacimiento del primo de Jesucristo, la noche de San Juan, se van uniendo y se van entrelazando entre lo que es literalmente el paganismo a ser reconocido como una creencia popular. ¿Es así? Sí, justamente. ¿Qué nos pudiese usted comentar sobre este tema de la experiencia de la noche de San Juan? ¿Qué fue lo que usted vivió? Y también Adela sobre los comentarios de la experiencia que ha visto también en su vida. Rebeca, me comenta, si usted es tan amable, de cómo el tema de las creencias y cómo se va transmitiendo de generación. Bueno, primero que nada quería saludarlo. Gracias por la oportunidad de poder estar en su programa. De hecho, yo lo sigo, veo su historia y bueno, me siento muy agradecida por poder dar como una opinión y también el tema de la creencia de San Juan o los ritos, los rituales, lo voy a explayar un poquito más desde mi punto de vista, ¿ya? De lo que vi yo y cómo me llegó la información a través de mi familia. ¿Ya? Mi padre, que mi papá, nacido en 1924, era como un poquito más antiguo. Ellos se le fueron traspasando ciertas historias. El, los papás de mi papá, la mamá creo que era descendiente mexicano. Entonces tenían como hartas historias por ese lado de la Llorona, de la Noche de San Juan, de cosas que ella traía desde México. Y recuerdo yo que cuando era niña siempre mi papá me comentaba ciertas cosas y una de esas que siempre me llamó fuertemente la atención fue sobre la Noche de San Juan. Eh, Me dijo que había muchas cosas que sí era muy cierto sobre el ritual de la higuera, que uno de los más conocidos en el campo. La gente más antigua es la que contaba más esa historia, que es la que en sí está en la memoria de la gente más antigua y a mí nunca se me ha olvidado el de la higuera, como que me marcó siempre esa historia y yo se la he ido contando a mis hijos y a mis nietos ahora. ¿Y cómo es el ritual de la higuera? A ver, mi papá me comentaba y siempre yo le hacía preguntas, siempre para la misma fecha, y me encantaba que él lo contara, que la higuera a las 12 de la noche tiene como varios significados, por ser. Si usted quiere tener como un don en el cual de ser como clarividente o el don de tener como curandero, es como ganarse a las 12 de la noche, justo en la noche de San Juan, a las 12 ahí sentado esperando y con ese deseo de que se va a cumplir. También hay otro que dicen que el que ansiaba tocar la guitarra, creo que venía un hombre vestido de negro, con un hombre muy bien vestido de la época, con bastón, porque antes usaban los varones bastón, sombrero de copa, ¿Ya? vestido de negro, y tenía como un cierto diálogo con usted si estaba sentado ahí,
y usted con la guitarra, obviamente, y él le iba indicando y le iba como diciendo cómo tenía que tomar la guitarra y poner para las notas. Y después de eso, pasadito a las 12, terminaba haciendo un máster en guitarra. Que esa es como la más que yo recuerdo en sí. Mira, o sea, el tema era la fe y tener claro cómo solicitarlo, pero había que pedírselo a alguien en especial o solamente era el sentarse. ¿Cómo era? El ¿Sentarse y esperar la sentarse hora? era como, claro, era como esperar esa hora y sin miedo, obviamente, porque si estaba paralizado por el miedo tampoco le iba a resultar, o sea, tenía que ir con valentía y con harta fe, que eso a lo que usted se iba a sentar debajo de la higuera era lo que usted obviamente después iba a traer, pues, o sea, un don de clarividencia, de adivinación o de tocar la guitarra. Mira, y en este caso es recomendable, hay otro que sea similar, ¿qué tiene que ver con el tema de las papas, que comúnmente se habla? Por ejemplo, qué es lo que se También sugiere? es otro, se escucha muy bajo, ¿Sí? no sé, si pudiera subir un ¿Ahí? poquito ¿Ahí me más usted escucha? el volumen. ¿Ahí? Ahí sí, sí, ahora sí. Sí. No sé si me escuchó la pregunta. Me refería, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el tema del ritual de las papas? ¿Qué es lo que solicita? ¿Por qué es igual o es distinto al tema de la higuera? El de las papas es diferente porque, bueno, no sé, yo lo que a mí me enseñaron de que el de las papas es como en la parte económica, en la cual uno elegía tres papas antes de las 12 de la noche, obviamente. Una tenía que ser pelada como para cocinarla, la otra a medio pelar y la otra con cáscara. Y esas tres papitas se ponían debajo de la almohada y a las 12 de la noche en punto, usted mete la mano o la metía debajo de la cama, ¿ya? Cosa que usted metía la mano y la primera papa que usted sacara, en este caso si era la pelada, iba a estar la parte económica, la finanza súper mal. Si salía la medio pelar, iba a estar ahí como entre Tongo y los vilos. Ya. Y si sacaba la papa con cáscara, es que le iba a ir bien en la parte económica. Ah, todo Ese es dependía. como el, claro, pero es sin mirar, o sea, mete la mano debajo y la primera papa que agarre, esa es la que tiene que, ya me va a ir ya, o me va a ir bien o me va a ir más o menos, como que es la parte económica. Qué increíble que todos estos conceptos, como dice usted, que sí resultan, vienen de generación en tras generación. Sí, de hecho me sorprendió mucho, como le estaba comentando, de que esto viene desde antes de la creación, literalmente, de lo que es la religión católica. Sí, que era parte del cristianismo oculto, por eso se le llamaba pagano, Exacto, porque ellos creían en otros exacto, dioses, en otras deidades. Entonces el sol, por ejemplo, el sol era un dios. Entonces todo lo que no adorara al correcto. sol era pagano. Era pagano, justamente. Entonces fue También reconocido. se dice que otro también que en Europa, creo, en España, creo que todavía lo realizan, que a las 12 de la noche queman una hoguera. Y eso es ¿Ya? símbolo también de que cuando nace Juan el Bautista, 6 meses antes que nace Jesús, porque ellos son primos, ¿Sí? el padre que se llamaba Zacarías, el padre de Juan el Bautista, apenas nace y siente el llanto de Juan el Bautista, él va y para celebrar quema una hoguera a las 12 de la noche. Que eso también es como parte de la historia, parte de los rituales. Y Zacarías del momento que no le creyó a su esposa de que iba a tener bebé, porque era una persona de avanzada edad, entonces él quedó mudo. Y justo de cuando quemar la hoguera y cuando nace Juan el Bautista, él recupera el habla y en celebración doble, o sea, recupera su voz y el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Sí, sí me acuerdo de esa historia de Zacarías que le habían avisado que iba a ser un papá y no creyó por la Sí, avanzada edad de su no esposa creyó. y lo castigaron con quedarse calladito hasta que naciera y donde él puso el nombre de Juan, Exacto. se fue todo el Sí. castigo. Qué increíble, ¿eh? Ahora, Rebeca, una consulta. En cuanto al tema del credo, ¿cómo lo ve usted en cuanto a nuestra población en el siglo XXI, año 2025? Es decir, ¿somos creyentes Eh, en cuanto a refer- eso todavía? ¿La sociedad, la población? ¿O son costumbres que se han ido quitando con el no, tiempo? yo creo que esto se ha ido perdiendo a través del tiempo. Ya cada año ya la gente, bueno, yo me acuerdo cuando era niña y de la generación mía, sí estábamos
ansiosos de la noche de San Juan, esperábamos. De hecho, se hablaba mucho que era la noche más larga, Sí. ¿ya? La noche más larga la de San Juan. Entonces, mi papá también me comentaba, hoy día voy a dormir más horas porque es la noche más larga del año. Era como ansioso, era como bien esperado la noche de San Juan. Hoy en día, lamentablemente, todos estos rituales, estas tradiciones, por así decirlo, como nos ha pasado en nuestro país, se han ido perdiendo con el tiempo. Y ya casi las viejitas que queden antiguas, difícil que puedan contar, porque ya esto se va perdiendo y se les olvida. Se les olvida. Yo creo que si yo a lo mejor traspaso la información a mis hijos, ¿Ya? yo no sé si se lo irán a traspasar a sus hijos, no lo sé. Pero esto se ha ido perdiendo. Los que quedamos yo creo que somos muy pocos en cuanto a esto de creer en estos rituales. Y seguir las tradiciones, los rituales. Claro. Ah, mira qué interesante. Adela, ¿nos escuchas? Hola, ¿sí ustedes me escuchan? Fuerte y claro. Sí. Muy bien. Te escucho bajito, Carlos. ¿Y ahí? Sí, por ahí va. Adela, Por ahí una va. consulta. Y el punto de vista, ¿cómo ves tú el tema de las creencias de la noche de San Juan en cuanto a la sociedad? ¿Cómo lo has visto tú como persona adulta? Bueno, como dice Rebeca, hace tiempo atrás era mucho más hablado y se hacían más ritos, las familias enteras, se hacía un plato que era solo para la noche de San Juan, también se hacía un tipo de trago en el sur, tipo cola de mono, que ¿Ya? se hacía con leche, canela, solo en la noche de San Juan. Entonces, creo que a medida que va pasando la modernidad, se han olvidado un poco esos rituales. Sin embargo, es importante destacar que la noche de San Juan se dice que es una noche más mística del año. Y es por eso que mucha gente dice que es una noche para los brujos, brujas, y otra gente que también dice que es una noche especial para poder limpiarse de las malas energías, de poder concretar algunas metas, algunos deseos. Entonces creo que la noche de San Juan es utilizada para bien o para mal, dependiendo de la persona que realiza los rituales y con qué intención lo hace. Mm, Hay muchas historias, incluso en el sur de Chile, en donde se contaba que en la noche de San Juan, a las 12 de la noche, la gente salía a mirar por las ventanas y la gente también se sugestionaba diciendo que oían a un caballo pasar y se vería a una figura como el diablo montado en el caballo. Y es por eso que también se hacen algunos rituales en esa noche de San Juan, justo a las 12 de la noche, para los más atrevidos que, por ejemplo, colocan un lavatorio con agua frente a un espejo y unas velas y a las 12 de la noche dicen que se grafica en la imagen del agua lo que la persona va a vivir en un tiempo corto, en una situación importante, una situación que va a marcar la vida de la persona. Y en eso, Carlos, yo te puedo contar una experiencia familiar. Mi tía Raquel, cuando era más jovencita, casi 19 años, hizo ese ritual en la noche de San Juan, ¿sabes? Lo hizo a las 12 de la noche y contaba ella con mucho miedo que en el agua se reflejó la figura de un ataúd, así tal cual. Y ella quedó pero con ataque, ¿no? De miedo. Y cuenta mi tía que no pasaron ni 2 meses cuando mi abuelo, su padre, falleció por un infarto. Y ella asegura que esa figura del ataúd anunciaba la muerte de su padre, mi abuelo. Entonces, vemos que para los más osados se atreven a hacer esa especie de rituales. Sin embargo, también hay que destacar que hay otros rituales que son blancos, por decirlo, en donde la persona puede anotar en papeles todo lo malo que pasaron en el año y todo lo que quisieran borrar o cerrar un ciclo, por ejemplo, un problema familiar de pareja, un problema económico, anotarlo en varios papeles y justo a las 12 de la noche quemarlo frente a un pocillo que tenga, por ejemplo, laurel,
u otros tipos de fuego para que pueda limpiarse ese karma, por decirlo, o esa mala racha. Entonces, como estamos viendo, esto tiene distintos tintes y también en el sur de Chile se habla mucho de que en esa noche también aparece el pájaro tetué. Y mucha gente dice que si esa noche aparece un señor pidiendo comida a las puertas de tu casa, tú no te puedes negar porque supuestamente es un brujo y si tú le atiendes bien y le esperas con comida, esa persona, ese brujo, es capaz de recompensarte con buena fortuna y bienestar. Son cosas que se dicen parte de la historia también nuestra. Sin embargo, esta noche de San Juan se celebra en varios países, pero en Chile hubo un tiempo en que sí se contaban estas leyendas o mitos y había muchas experiencias con respecto a lo que es magia negra y también magia blanca en esta noche especial de la noche de San Juan. Qué interesante, Adela. De verdad que interesante. Me llama mucho la atención de lo que tú nos me estás comentando, de que también te sirve que es un periodo de limpiar la energía que uno haya cargado durante el periodo de tiempo transcurrido durante el año, de escribir ciertos tipos de elementos y quemar lo que es el papel. Podríamos decir entonces, Adela y tanto Rebeca, que esto también abre para, según la petición que lo esté pidiendo. Es decir, estamos hablando de pedir cosas económicas o saber cómo te va a ir. También es como abrir, según la intención de la persona, la invitación de otro tipo de entidades. ¿Es así? Sí, claro, es según la intención y los valores de cada persona, porque hay personas que lo van a utilizar para hacer quizás rituales de magia negra o sacrificio de animales, que también se ha oído en esa noche. Sin embargo, hay otras personas que por sus propios valores solamente lo utilizarían para llamar ciertas situaciones benéficas para sí mismo y para otros. Creo que va a depender de la persona en cuanto a lo cuidadoso que sea y considerar que esa noche el mundo invisible y el visible se unen. Entonces también hay que tener la precaución de los rituales que uno realice, quizás con qué espiritualidad o con qué entes, podríamos decir, uno está haciendo un pacto o un contrato para pedir ciertas solicitudes o conseguir algunos deseos. Mira qué fuerte, ¿eh? Rebeca, una consulta. ¿Y usted conoce, por ejemplo, cuál es la diferencia con lo que usted comentaba de los antepasados que les fueron enseñando? Gracias, Adela. El tema del punto de vista tuyo. Rebeca, ¿cómo entonces el tema del ritual saber que uno no está invocando a la persona equivocada? ¿Cómo puedes saber que lo que estoy haciendo está bien y no estoy invitando a alguien que no quisiera que estuviera? ¿Cómo estoy en la raya de hacer las cosas bien o equivocarme? A ver, si me pregunta a mí como personalmente, yo jamás me sentaría a las 12 de la noche debajo de la higuera. Encuentro como que está como incitando a que el portal que ya se abre esa noche, porque también se cuenta mucho que es donde se pasea el Lucy ¿Ya? y se desata como la olla de los demonios, por así decirlo, entes que están en el infierno y como que es la noche de jubileo para ellos. Entonces, yo no me sentaría en la higuera a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque estaría como, claro, a lo mejor yo puedo ir con un buen deseo, pero si la entidad anda cerca y se presenta, qué sé yo, un hombre, una mujer o un niño, porque puede tomar cualquier forma, ¿Mm? estoy también invitándolo a que, estando en otra dimensión, pase a la dimensión de acá y pueden ocurrir cosas que a lo mejor la gente dice, no, no pasa, no, sí pasa, sí puede pasar. Como existe el blanco, existe el negro y si existe el bien, existe el mal. Entonces, yo por lo menos yo creo que hay que tener cuidado también al hecho de hacer los rituales, porque, como decía bien Adela, sí, cuando tenemos las cosas bien claras, cuando tenemos fe, cuando tenemos valores, principios, obviamente que uno nunca lo va a hacer con el ánimo de maldecir o desearle el mal al prójimo o a un vecino. Si tuve un altercado con un vecino, yo me voy a aprovechar para la noche de San Juan y voy a escribir en un papel, te deseo lo peor y quiero que muera, no sé, de lepra,
Mm, por así decirlo, eso es como ya desearle, ya eso ya es como algo muy malo. No sé si me entiende la sí, idea. claro, claro, claro. Entonces, claro, entonces eh, hay que tener cuidado también. O sea, es como un arma. Antiguamente se hacía mucho esto, la gente, las brujas, sobre todo la noche de San Juan, es donde se desataban todas las maldiciones, se desataban todas esas cosas. Eh, También se habla por ahí que la Quintrala también hacía cositas también en la noche de San Juan. También hay cosas ahí que están en la historia, que la gente ha dejado de leer también y ha dejado de investigar esto, pero esto sí existe, el bien y el mal. Entonces los rituales, al hacerlos, el de la papa no lo encuentro tan complicado porque es algo económico que todos hoy en día necesitamos saber. Y más que nada, yo por lo menos yo, mi papá lo tomaba como un juego. Que mi papá Ya. lo hacía y lo tomaba como un juego. Siempre le salió la papa con cáscara. Afortunadamente, nunca le salió a medio pelar o pelar. Entonces lo veía más como un juego, pero en forma familiar. Pero cuando esto ya se traspasa ya y se van juntando personas con malas vibras, yo creo que ahí es donde está el problema y como que invitan esa persona que carga la mala vibra, invita a que se abran estos portales y avancen espíritus que están por allá, a que vengan a esta dimensión y hacer daño. Y daño no que se me va a presentar un fantasma, no, cosas que pueden suceder y los primeros que ven todo esto y los que perciben y son tan sensibles en esto son los animalitos, los gatos y los perritos. Cuando los perritos aullan, algo ven y uno a veces se asoma y no anda nadie en la calle, no sé si les ha pasado. Sí. ¿Y qué hay de cierto, por Sí, ejemplo, que los seres pequeños como los niños o las plantas también se ven afectadas por este tipo de energía? también, sí. Los niños también, sobre todo los bebés, también perciben eso. Bueno, ahí ya pasaríamos a otro que cuando dicen que las guaguitas son ojeadas por las malas vibras de las personas. Entonces ya eso es como para otra conversación, pero sí, también los perciben porque son seres tan inocentes, tan puros. Entonces estamos rodeados de huestes malignas, no los vemos. Entonces la gente dice, no, no creer. Muchos sí creen, disculpa, No te preocupes. pero esto sí existe. Ay, me trapiqué. Oye, ¿quieres hacer una consulta mientras tanto se toma una agüita ahí para el trapique? A Adela. Adela, una consulta. Dentro de lo que usted nos estaba comentando, decía de que hay muchas historias relacionadas con el sur. ¿Por qué se relacionan siempre con el sur o los extremos de la capital? ¿Quiere decir que la gente en la capital ya deja de creer o hay más energía hacia los extremos del continente, por decirlo así? No te sabría dar la respuesta, pero es una respuesta muy personal la que te voy a dar. Yo creo que como ellos están más conectados con la naturaleza, con el día a día, con la vida menos ajetreada, quizás tengan otro tipo de sensibilidad y también quisieran mantener sus propios rituales ancestrales, a diferencia de las ciudades en donde vivimos tan apurados, no nos damos tiempo, ¿cierto?, de percibir, de contemplar lo que pasa a nuestro alrededor, quizás por eso. Es una opinión bastante personal, pero creo que las personas en que viven con más relación a la tierra tienen otro tipo de percepción, quizás. Mira, eso no quiere decir que la gente de la ciudad, por la rutina o por lo ajetreado de lo que es una capital, que deje de creer o que esto lo ve en menos. ¿Te da mejor también de la mano por ahí o no? Bueno, hay personas como nosotros con Rebeca que somos de la capital y creemos lo que pasa en la noche de San Juan, ¿verdad? Pero es menos habitual que se hable de estas tradiciones. También tenemos que considerar que la noche de San Juan en algún momento se utilizaba para bendecir las tierras, el ganado, las siembras. Y quizás por eso también en pueblos o en campos se veía más normalizado hacer este tipo de rituales junto con la Pachamama, bendecir, ¿cierto?, los frutos de la tierra. Y quizás por eso también se vea con más naturalidad que en las ciudades más dedicadas a otro tipo de áreas, digamos. Mira qué entretenido, qué interesante. Rebeca, una consulta. Dentro de la opinión que te están viendo, por la experiencia que tienen, por lo que han visto,
Entonces, me llama un poco la atención. O sea, me habla del tema de la creencia que viene desde antes de la instauración de la religión católica, cuando el cristianismo era visto como algo pagano, porque no se adoraba el sol o las otras entidades. Después, cuando Constantino lo ordena y pues se forma lo que es el reconocimiento de las creencias del cristianismo, entonces se mezclan ahí entre medio. La pregunta también es la Claro. siguiente, entonces, a pesar de que existe un momento mágico durante el año, que es esta conexión, también se puede utilizar para cosas negativas. Eso es lo que me llama la atención. O sea, cuando pudiese ser una instancia de pedir algo o de pedir una bendición, o incluso reiniciar ciertos tipos de creencias del tipo negativa, se utilizan en algunos casos para hacer daño. ¿Por qué? ¿Por qué esa Correcto. dualidad de las cosas buenas y las cosas malas? ¿Serán lo mismo depende de la llave que tú abres? ¿Por qué tanto las cosas buenas como las cosas malas convergen ese mismo día? ¿Será algo así? También hay que entender que, bueno, para poder entender un poco esto, hay que entender que todo esto, ¿por qué pasa? Si en el cielo, no sé si alguno ha leído la Biblia o le han hablado en su iglesia, dependiendo de la fe de cada cual, porque no voy a entrar en mayores detalles ahí, que en el cielo hubo un gran conflicto, ¿ya? Donde Lucifer fue un ángel creado, no es un ángel que nació que es Dios, que no tiene ni principio ni fin. Claro. Entonces Lucifer como que revolucionó un poco el cielo, ¿ya? Revoluciona y hubo una gran guerra y bueno, y se vino con varios compañeros, así como así decirlo, y Dios lo lanzó acá a la tierra. Entonces, yo creo que también si en el cielo que había santidad, también nació el mal, aquí con mayor razón que estamos aquí en la tierra está el bien y el mal. Ahora, ¿por qué de repente la gente hace cosas negativas o hacer daño a las demás personas? Yo creo que va en cómo atraigan esos seres y esos espíritus, como les decía, que vienen de otras dimensiones, también se posesionan en las personas. La gente no cree hoy en día, por eso el tema es como bien amplio igual, porque como Adela bien decía que en el sur se ve todo este tipo de cosas, por ser en Chiloé, el Caleuche, todo eso mitológico de allá, que la gente cree mucho. ¿Mm? También en el norte se ven muchas cosas, por ser cerca de los Vilos en Salamanca está la Cueva de los Brujos. Y también Salamanca, hay Tierra de Brujas. historias allá, sí, sí, está la Cueva de los Brujos. Y ahí creo que hacen una reunión también, por lo que yo sé, lo que yo manejo, que he escuchado a las personas más antiguas ahí de los Vilos, que ya van quedando pocas ya, que el día 23 en la noche se reúnen y hacen su aquelarre ahí. Que esa es otra parte que también en el norte está. Sí. ¿Me En permites Ovalle también, me permites en contarte Ovalle algo? también hay harto. ¿Cómo? ¿Me permite contarte algo? Yo me acuerdo que hace Por muchos años supuesto. atrás, con mi hermano nos fuimos de vacaciones a un familiar que vivía en Tranquilla. Tranquilla queda de Salamanca hacia el interior, hacia Cuncumen, donde hay una minera por ahí. Entonces, el año 94 fuimos con mi hermano, fue mis dos hermanos y yo, fuimos de vacaciones donde un familiar directo. Y llegamos allá, pues, estuvimos en las vacaciones, estuvimos en el río, la pasamos bien, como muy jóvenes de esa época. Y cuando nos regresamos, el bus para regresar a Santiago estaba en la Plaza Salamanca, que era un terminal ahí autorizado por la municipalidad. Sí, Y me y lo acuerdo, ubico. y me acuerdo que en esa época, porque como recién dijiste eso, me acordé que se acercó una señora mayor, 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 y me tomó la mano y me asusté. Dije, ¿quién es esta? Así, tenía yo como 17 años, 16, 17 años. Y se me acerca y me toma la mano y me dice, quiero bendecirte y darte las gracias. Y decía, yo la escuchaba y dije, la señora me está dando esto. Y me dice, y dale saludo a tus papás, a Carlos y a Miriam, los nombres de mis papás. Y mira, me vino a la mente, en serio, Adela, te lo juro. Y me dijo, te quiero agradecer tantas cosas. Y me daba la mano y me dio una viejita. Y digo, muchas gracias, muchas gracias. Y le doy un beso. Yo súper cariñoso, súper pendejo, súper chico. Y me dice, y muchas gracias, dele mi saludo a Miriam y a Carlos, tus papás. Y yo sé que me asusté. Me asusté y quedé helado. Sentí como un hielo aquí en la garganta que me llegó por el estómago y la sentí hasta en la columna. Es una sensación de miedo. Qué miedo. Y le dije, muchas gracias, muchas gracias. Y me alejé y me empecé a limpiar la mano. O sea, tontamente así. Y aquí me habrá tocado. Una cosa así, es como súper raro que estoy. Y me senté y me acordé hasta el día de hoy. Donde Rebeca tocó el tema de los brujos de Salamanca. No sé qué habrá sido, pero me Qué transporté. miedo. Sí.
No sé por qué me daba la gracia y se lo a mi papá. Pero dijo el nombre, ese fue el susto. Le dijo el Qué nombre. raro. Sí, me dijo a Carlos y a Miriam. Mira, yo por eso cuando me dicen, no, Salamanca, la tierra, los brujos, claro que les creo. Claro que les creo. Y como dice Rebeca, son entidades que han estado siempre. Siempre. Y conocieron a mi abuelo, a mis tatarabuelos, a mis parientes. Claro. Conocieron todo. Entonces, quizás, ¿por qué me están dando gracias? Pero me tocó como la mano y sentí como raro. ¿Qué piensas tú de eso, Rebeca? Como recién te decía eso, el tema, ¿es posible que pase eso? ¿O coincidencia? No tenía un cartel que Sí, dijera a hijo de Carlos. veces, claro, tienen el espíritu de adivinación, pero vamos a ver, ahora, si le mandó bendiciones, yo creo que no se enfermó ninguno de sus papás, una pregunta entre comillas, ¿no? No pasó nada ese año, ese tiempo, nada. No que yo Problemas de recuerde. separación como pareja, algo. No que yo recuerde en ese año. Nada, Mm. nada, 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 nada que Sí, recuerde de malo. yo viví algo en Iloca también, que es la séptima región, no sé si ubican, donde fue el maremoto en Iloca en ¿Sí? 2010 también, ¿Sí? y salió afectado. En ese tiempo mis papás tenían una cabaña ya, y llevamos al hijo de mi hermana mayor, el Jorge, que es el sobrino mayor. El Jorge tendría en ese tiempo como unos 17 años igual, 16, yo era más chica. Y vino de vacaciones y mi mamá dijo, ya nos vamos a ir a Iloca porque no aguanto el calor de Talca, porque Talca en el verano es igual que acá Santiago, es Caluroso. horrendo, es como un hoyo y un calor. Y ya nos fuimos para allá y la gente siempre decía que como a mi papá se le había ocurrido comprar donde estábamos ahí, justo en la bajada del cerro. Ahí instaló la cabaña. La construyó todo con sus manos mi papá. Mirábamos al cerro y mi mamá le daba como susto. Cuando bajaba la noche, cuando ya empezaba ya a caer ya cuando el sol, nosotros veíamos que se escondía en el mar, daba una sensación de miedo. Y bueno, como estaba mi mamá, a mí no me daba miedo. Entonces, y no, me recuerdo también que después en unas vacaciones, o no me acuerdo, antes de San Juan parece que fuimos a pasar para allá. Y también estaba mi sobrino, sí, quedamos de acuerdo que para ir para la noche de San Juan pasarlo allá. De los otros veraneantes las cabañas estaban todas vacías. Entonces era como una villa cerrada, estaban todas las cabañas vacías y el rondín no llegaba hasta donde estábamos nosotros, llegaba hasta a la cabaña de abajo y arriba nunca llegó. Ya. Y esa noche, como a las 12 de la noche, ya nosotros nos acostábamos, mi papá conversó lo mismo, estábamos con mi mamá y sentimos una cosa tan rara, como un pájaro, ¿cómo le digo? No era el tuetué, era como de estos pájaros prehistóricos que salen, como en Jurassic Park, esos pájaros, no sé cómo se llaman esos pájaros. Era una cosa Pterodáctilo. así, ¿ah? Como un pterodáctilo, una cosa con esos pájaros Algo grandes, por como de ahí, membrana. Ya. correcto. Y pegó un abucheo tan fuerte y nosotros sentimos que se paró en el techo de la casa. Y bueno, mi sobrino, yo dije más grande, este no tiene miedo, po. Y mi papá se quedó calladito, dijo quédense quietecitos, dijo no, no se mueva. Mi mamá se iba a levantar, dijo que no se levantara para nada, el ruido que escuchara ahí nomás. Esa cosa estaba ahí, sentíamos las garras en el zinc, porque mi papá le puso zinc, sentíamos las garras de ese animal. Eh, Se fue como ya antes que amaneciera, esa cosa se fue y pegó el último grito. Después de eso, al otro día, bueno, bajamos, fuimos al pueblo a comprar, de ahí fuimos a los pescadores que llegaban con el pescado fresco y le dicen a mi papá, oiga, le dijo, ¿y usted sintió no sé qué nombre le tienen puesto? No me acuerdo muy bien. No, le dijo a mi papá, no he sentido nada. Sí, dijo, si todos los años para Noche San Juan, esa cosa, dijo, se posesiona ahí, dijo, en el cerro, pero a usted se le ocurrió poner la cabaña ahí. Y de ahí mi papá puso en venta. Claro, ese animal, no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar, tiene un nombre ese pájaro. En Iloca, la gente que vive en Iloca debe saber y recordar, y creo que todos los años ese pájaro aparece justo esa noche a las 12 de la noche. Pero yo le digo que a mí me dio mucho susto, yo siendo niña me dio mucho susto, sentíamos las garras.
De hecho, mi papá el otro día se puso a revisar el techo después cuando llegamos de comprar. Claro, se notaron en alguna parte como que habían pasado, pero eran unas garras inmensas, como unas rayas arriba en el zinc. Dejó Y ahí mi marcado. papá dijo, no, claro, dijo, voy a poner en venta. Ahí puso en venta, me acuerdo, la casa de la playa de Iloca. Y en Iloca también pasan cosas. Pero eso siempre con la coincidencia de esta noche. Con la coincidencia de esa noche. Solamente aparece ese pájaro en la noche de San Juan. No me recuerdo el nombre. No me recuerdo. Que allá las personas de Iloca lo conocen ese pájaro. Oh, qué No es fuerte. tuetué, no, sí, una cosa muy grande. Qué fuerte. De hecho, mi mamá no quiso ir más tampoco. Claro, pues si estaba bien una presencia justo en esa fecha. Qué raro. O sea, Exacto. podríamos decir que en este mundo vivimos interconectados literalmente con cualquier tipo de elemento. ¿Cómo lo ves tú, Adela? ¿Están así que hemos conectado con cierto tipo de elementos en la naturaleza? ¿Son llamados, son Claro invitados? que sí, porque pensar que solamente los seres humanos habitan esta tierra es un pensamiento súper disminuido, ¿no? Hay claramente que hay otras dimensiones, hay otros seres, seres que vemos y que no vemos. A veces yo digo, menos mal que no vemos todo, que no vemos todos los seres que nos acompañan, ¿no? También hay cosas curiosas que pasan en la noche de San Juan. Muchas familias en tiempos antiguos preparaban el estofado de la noche de San Juan y se proponían justo a las 12 de la noche salir a la puerta de su casa y si pasaba alguien, la primera persona, invitaban a esa persona a cenar, como ritual, digamos. Pero obviamente que esto sería muy raro hacerlo hoy día, ¿no? Dejar entrar a una persona desconocida a tu Claro, casa, muerte de miedo, claro, que como, te como raro. asalten. Sí, Obviamente que los tiempos van cambiando y la sociedad es igual. En esa época creo yo que se vivía más en comunidad y los rituales también eran parte de la comunidad. Entonces era también el compartir una creencia. Quizás eso nos falte hoy día, ¿no? Que cada uno está centrado en su casa. No conocemos en general al vecino, por ejemplo. Entonces, creo que también se da eso de que estamos más individualistas y por lo mismo no se conservan creencias colectivas, a diferencia de lo que pasaba en tiempos anteriores, que era una celebración generalizada, en donde tenías que compartir con el otro algo. mira qué interesante. O sea que era un momento de reunirse la familia, el tema de los deseos, también la inclinación que cada familia debe tener, un pensamiento decente. Como decías tú, reunirse, cenar, conversar y compartir este tipo de creencia y transmitirla. Claro que sí, y uno conversaba con las amigas de que en esa noche, por ejemplo, no había que salir muy tarde o mirar un espejo, que en esa noche se aparecía el diablo. Entonces era una especie de creencia, pero ese miedo de juego, ¿no? Que uno va comentando con el grupo de cercanos. Y como digo, era parte de la colectividad, era algo compartido. Muy bonito también, que quizás eso también se ha perdido hoy día. Y ciertamente que hoy día hay mucho más desconfianza y sería muy raro invitar al primero que pase Claro, no a comer conozco, a tu casa, no quiero que me pase nada ¿cierto? malo, Claro, invito al primero que entra. claro, claro que sí. Esos son los cambios sociales que uno va viendo también, incluso en lo ritual. Y esto es una consulta, ¿y por qué los espejos, como ustedes comentaban al principio de la conversación, tienen que estar en la entrada de la casa? ¿Qué pasa con el espejo? Tanto Rebeca como Adela, si me pueden comentar, para cuando escuchen después este video grabado, ¿qué es el espejo en la entrada de la casa? ¿Por qué? El espejo, bueno, lo que yo manejo y lo que a mí me enseñaron, mi papá siempre dijo que el espejo es como una entrada o un portal, ¿ya? Siempre se coloca un espejo en la entrada de la casa porque como que el espejo absorbe la mala energía de la persona. De hecho, nosotros de repente invitamos gente, bueno, no siempre,
Creo que todos invitan a un familiar o a hacer alguna actividad en nuestras casas, no sé, o celebrar el Día de la Mamá. Muchas personas vienen como con muchas cargas, pueden ser cargas emocionales, problemas en el trabajo, que nos falta el compañero chaquetero que le desea lo peor, que ojalá lo despidan. Entonces cargan esa energía y la traen a la casa y cuando se va a la visita, no sé si les ha pasado, que o se quiebra algo o los hermanos pelean o siempre hay como una discusión cuando se van las visitas. La gran mayoría pasa eso porque las personas cargan esa energía. Nosotros como que absorbemos, somos como esponjas para absorber eso. Entonces, en las casas siempre ponen un espejo en la entrada, cosa que con la persona que entre, el espejo como que absorbe esa mala energía y queda ahí, como que se va a esa dimensión como desconocida y queda ahí, como que queda atrapada esa energía y ya no queda dando vuelta en la casa. Es como una de las creencias del espejo. Pero el espejo jamás en la habitación. También he escuchado eso. No, jamás en la habitación. No. ¿Por qué sería? Eh, Ahí desconozco. También espejos muy grandes, que la gente le encanta también, que por verse de cuerpo completo también es como un poco peligroso igual. Pero será porque son portales, le estás permitiendo directamente a Yo la tengo una persona que opinión entre. personal de que el espejo no se debe reflejar en la pieza, sobre todo cuando uno duerme, porque al dormir tenemos viajes astrales, nuestra mente, nuestro espíritu o alma viaja a otros lugares, a otros tiempos, y es por eso que el reflejo del espejo a tu alma que está en ese viaje no sería un buen consejo, digamos, por el mismo portal que dice Rebeca que se abre. Mira, Correcto. Mira. Sí. O sea, el espejo sí es bueno en la entrada. Por ser aquí en la casa, nosotros entramos, hay uno ahí al frente y otro acá. Entonces, mi suegra lo tiene así porque dice que ella le da más seguridad. Pues la persona que entra ya sabe que las malas energías van a quedar en el espejo. Entonces, eso es como la del espejo. También en la noche de San Juan, antiguamente mi papá me contaba de que para saber el futuro uno se ganaba a las 12 de la noche solamente con una luz, con una vela encendida al frente, todas las luces apagadas y hacerle preguntas al espejo. Pero ahí también se juega también que puede pasar otra cosa. De hecho, han habido películas, y una película que me acuerdo del actor de Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, ¿ya? no sé si lo ubican, ¿Sí? que hizo una película de los espejos. Y ahí como que se entrelaza en la trama de que fue a cuidar ¿cómo se llama? Un mall que se había quemado y ahí se escondía la muerte de unas personas y estaban en los espejos. Entonces hubo una mente maligna, o sea, un ente maligno que después se fue a la casa de él, estaba separado él de su esposa, estaban en el tiempo de reconciliación y quiso atrapar el hijo y después tapó todos los espejos, tapó todo, pero resulta que después el agua, sola la llave se abre y el agua también hace un reflejo. Y ahí absorbe al niño y todo, y ahí también como explica el asunto de los espejos, es una película muy buena que ahí, el que no sepa, ahí como que le explica más específicamente lo que son los espejos. O sea, toman temas de la mitología y también la transforman mostrando como Claro. señales del cine. Como el caso, por ejemplo, de Keanu Reeves, la película, ¿te acuerdas de esa, la del Constantine? También tenía que ver Sí, con temas de espejo. O sea, también, no es la sí. primera vez que tocan el tema. De hecho, lo atrapan y lo dejan ahí a un ser maligno. ¿Cuál es el consejo finalmente entre Adele y Rebeca para esta noche de San Juan? ¿Cuál es el consejo según su punto de vista? Como ustedes lo han visto, ¿cómo lo vivirían? Yo creo que la intencionalidad de cada persona es lo que va a comandar en lo que resulte. Porque si existe la intencionalidad de dañar a alguien en esa noche porque tiene más potencia, porque hay una sensibilidad con lo paranormal más fuerte, obviamente que esa persona va a elegir hacer rituales que dañen a terceros y quizás otra persona, sin embargo, va a utilizar eso para una renovación personal, espiritual o un cambio de ciclo, quizás. Va a ser reflejado la intencionalidad de cada persona. O sea, algo finalmente una decisión personal. Exacto. A mí me encanta lo que Con dijiste. consecuencias Sí. siempre.
Claro. Por Hay eso que me, recordarlo. por eso me encanta lo que dijo Exactamente. Rebeca. Dijo, yo esto lo conozco, pero no lo haría. No lo haría necesariamente. Claro. No es necesario que Claro, un o ritual de sea, alguien. el que quiera hacerlo, no sé, pues buscar rituales como para hacerlo en familia, a lo mejor como para ya, como hoy en día, como está tan los niños, sobre todo la juventud, está tan que ya no hay conversación y están tan con el aparatito el teléfono, a lo mejor sabes que deja el aparato a un lado y hagamos este ritual en la noche de San Juan. Pero por ser el de la papa, el de los buenos deseos, a lo mejor porque me está yendo a lo mejor mal en la universidad, ¿sabes qué? Escríbelo acá. Por último, como para salir de la rutina y acercar un poco más a la familia, pero en el ámbito de lo sano, de lo agradable, de lo familiar, de compartir. A lo mejor sí, sí esos rituales resultarían y sería como entretenido, algo nuevo, que hoy en día la juventud no lo conoce. Estoy segura que si le preguntan a la gran mayoría de los jóvenes no tienen ni idea de estos rituales. A lo mejor instalar la familia de buscar rituales como el de la papa, el de los buenos deseos, o el otro de que quiero que me vaya bien en un proyecto y enterrarlo debajo de un rosal si es que tienen, y al otro día sacarlo y ver cómo está el papelito, también sería bueno y ¿por qué no? Como un juego, pero como un juego familiar, más que nada para unir a la familia y rescatar un poco esto. Por ser yo el de la higuera no lo haría, jamás. No me arriesgaría a hacerlo. O sea, de verdad me encuentro ahí como cobarde para hacerlo. Yo no lo haría. Oye, Y hay cuando... otros tan Sí. osados que literalmente la gente se acerca para hacer un pacto con el diablo, literal. Sí. Exactamente. Y ahí el diablo te cobra también, o sea, no es una cosa gratis. El diablo te va a decir, ¿cierto? Esta es la condición y se dice, se cuenta, según la leyenda y el mito, que el diablo te coloca un plazo. Por ejemplo, te dice, ya, pero voy a buscar a tu alma a la edad de los 56 años, un día 26 de febrero, supongamos. Porque no te va a decir el diablo, tengo que buscar a los 105 años. No, no, no es Te negocio. pone, No es negocio. ni tú tampoco puedes negociar tan mal como para decir, ya, pero me vienes a buscar a los 90. No, es una edad corta, ¿cierto? Como recompensa lo que el diablo va a ofrecer, se dice. Entonces, también dicen que si la persona se arrepiente de ese pacto, porque obviamente ya el diablo tiene clarito la fecha en la que te va a buscar, a la edad y la fecha, entonces se dice que si la persona se arrepiente, ese día pactado con el diablo, tiene que literalmente comprar un cajón, un ataúd, meterse en el cajón sellado y hacer el ritual como que se estuviera velando la persona. ¿Para qué? Para que el diablo llegue y se olvide del pacto que le prometiste, dicen la leyenda. Entonces vemos que son personalidades mucho más osadas que podrían llegar hasta lo más espeluznante para poder lograr algo en esa fecha de la noche de San Juan que cae en este año, este lunes. Este lunes sería la noche de San Juan. Ay, menos mal que no tengo ni higuera afuera. Tengo puros manzanos. Pero tienes guitarra, aprenderías a tocar guitarra, dicen. Sí, así dicen. No, que tú, qué susto. Como dice Rebeca, hay Hay cosas que se una saben, mejor cosita, no intervenir. sí, hay una cosita cortita, referente a lo que está diciendo Adela. En Talca, bueno, yo me crié parte de mi infancia y mi juventud allá. Eh, Hay un supermercado que a lo mejor las personas de Talca puede que esté o no esté. Dice que no se escucha, Carlos. Yo Sí, sí, dice que no se escucha. sí, ahí me está diciendo que no se escucha. ¿Me escucha Adela? Rebeca, ¿me escuchas bien? Ahí yo sí se Sí, escucha bien. sí. Carolina, ¿se escucha bien? Ahí sí, volví. Vale. Coméntame, Ya. por favor. Hay un supermercado, yo me acuerdo que cuando nos fuimos a vivir para allá, era un boliche chiquitito. Y había un trabajador y de la noche a la mañana lo despidieron. Quedó, como se dice antiguamente, con las patas y el buche. Y de la noche a la mañana apareció, pero millonario. ¿Ya? Y le puso al supermercado el pobre diablo. Eh, Tenía de todo, abarrote, de todo. Yo me acuerdo que mi papá compró los materiales para construir la casa en Iloca, ahí, en el pobre diablo. Y este hombre falleció joven.
como a los 50 años. Después fallece la esposa y empezaron a fallecer la familia. O sea, saquen las propias conclusiones. Se Y empezó a eso en cobrar de todo. Talca, exacto. Y creo que lo hizo en una noche de San Juan. Según la historia allá en Talca, no sé si existirá todavía eso, pero se llamaba el pobre diablo, en Mira. honor a, ya saben a quién. Oh, Al caballero de al lado le dicen. Al caballero con el tenedor. Hubo una época en que ni siquiera se mencionaba al diablo en la noche de San Juan, por miedo. Y se le colocaban apodos así como el caballero de al lado, el caballero del tenedor, el mandinga. el mandinga, Don y Lucy, Don Lucy. Un saludo a Joyce, qué rico que nos esté acompañando. Sí, un saludo, mi querida. Y también hay cosas de la picardía chilena también, que en la noche de San Juan te aconsejan que si llega una visita indeseada a tu casa, una suegra, un cuñado que no quieres que llegue, en la noche de San Juan tienes que empolvorear un poquito de sal bajo la silla donde se va a sentar la visita y dice el dicho que se va a retirar antes, mucho antes de lo que pensaba. La lata es que solo sirve para la noche de San Juan. Sería muy práctico que sirviera Para toda ocasión. en otras fechas. Oh, qué increíble. Oye, pero una consulta. Dice Viajaja, vamos a acabar con el salar de Uyuni. Oye, una consulta. Esto solamente viendo el contexto histórico de la noche de San Juan, como estuvimos viendo al principio, que tiene que ver con el tema del paganismo, después el reconocimiento del cristianismo y después por lo que hizo Constantino más adelante. La consulta es la siguiente. ¿Habrá existido algo similar con los pueblos indígenas, aunque no de la misma manera conectada con la noche de San Juan para esta fecha? Por el tema del ritual del solsticio. Tengo entendido, no estoy segura que ellos celebran un periodo de inicio justo en la noche de San Juan. No estoy muy bien informada con respecto a eso, pero creo que sí celebran justo en esa noche. O sea que hay algo ahí entrelazado, aunque no necesariamente tenga que ser con el inicio. Sí, sí. yo creo que muchas de las tribus, bueno, no tan solo acá en Chile, sino de otros países igual, deben de saber cosas y a lo mejor hacen cosas más oscuras, por así decirlo. Pero eso solamente lo saben ellos. De hecho, hay tribus que uno están perdidas y no se sabe. ¿Cómo se llama? En los documentales se han dicho ciertas tribus que todavía están desnudas y yo creo que ahí también practican ciertas cosas. eh, no se habla, pero sí practican cosas y saben cosas también ellos. Mira, yo se pone, en mi país también se celebra San Juan. Sí, es un ritual. Y claro, por los rituales mapuches, ellos hacen rituales pero de renovación, no de ocultismo ni nada de eso. Lo hacen como un nuevo ciclo, como renovación de nuevo ciclo justo en la noche de San Juan, Como el que bañarse, coincide con esa fecha. claro. Hacer como meterse en los ríos, así como la purificación. Porque decía que Claro, también hay otro el que, ritual era purificar también el alma, las cosas malas, las cosas negativas a través de los ríos. claro, hay otro que dicen que el que se baña 7 veces en el mar se va a tirar. ¿Quién se va a tirar con este frío? Estaría, no sé, pues estaría loco. Claro, También les sirve para botar todo lo malo y renovarse de buenas energías, pero también el mar hoy en día hay que tener otro cuidado también ahí porque cuando hubo esta guerra, cuando les dije al principio en el cielo, ¿Mm? gran parte de los ángeles caídos cayeron al mar. Lo más grande, claro. Entonces, claro, entonces ¿con qué espíritu saldrá? ¿Será conveniente en la noche de San Juan ir a tirarse 7 veces al mar como para renovarse? No sé. Claro, claro, claro. Es también abrir como portales también según el Ahora, deseo. también lo de la creencia mapuche, ellos honran la tierra y el sol. O sea, son rituales blancos, digamos. Claro. Claro, pero también acuérdate que el paganismo se inició también de esa manera, po, adorando al dios Sol. En la época, por ejemplo, de los romanos. ¿Te acuerdas que por eso decía de que Constantino mezcló lo que es la creencia de la adoración de deidad, incluyendo el sol, con el cristianismo?
Con el O cristianismo, sea, sí, podríamos decir que está entrelazado todo, de una u otra correcto. forma. Dañar, no es con el fin de dañar, no es un ocultismo, algo oscuro. No, no, pero yo me refiero, por ejemplo, de las creencias, que las creencias independientes de donde hayan iniciado son similares. Por ejemplo, la necesidad de adorar en cierto tipo de fecha, cierta hora o cierto tipo de deidades. A eso me refiero. Claro, 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 y como dice yo, sí, todo también depende de los fines que se está utilizando. También como dijo Rebeca y como dijiste también usted, Rebeca, o sea, Adela. exacto. Claro, claro, yo puedo decir, como dijo, una cosa el tema de la familia, la unificación, el mantener las culturas, y otra cosa es ir a hacer el mal. Juntarse para decirle algo mal a alguien. Claro, como hacer aquelarre, como hacen allá en Salamanca, que la gente de los vilos lo comenta y la gente de los alrededor igual dice que se escuchan unas cosas mega raras y unos estruendos espantosos ahí en la cueva de Salamanca. No sé qué harán, quizás serán reuniones, serán peleas, eso nadie lo sabe. Pero hacerlo en familia, no sé, como para mantener eso y que las nuevas generaciones no lo olviden y lo puedan traspasar después como algo sano, que sea algo, pero algo familiar. A lo mejor el de, como decía, el de la papa, quemar los malos deseos, perdón, y anotar los buenos deseos, como para unir un poco más la familia y desconectarlo, aunque sea una vez a los jóvenes, desconectarlo un poco del celular, que sería bueno. Y eso después ellos puedan mantenerlo con el tiempo, porque así como vamos, bueno, nuestro país ha ido evolucionando. Hoy en día, bueno, como decía la niña acá, que en su país también lo hacen, hay muchos extranjeros y esto se va a ir perdiendo, ya con el tiempo se va a ir perdiendo. Lo mismo que la cueca, si no mantenemos nuestras tradiciones como chilenos, esto se va a ir perdiendo con el tiempo. Claro. Las comidas típicas también. Entonces, esto era parte, yo me acuerdo, por eso le digo, de mi papá, lo tenían como muy atesorado en su corazón, en la iris, en su ojo, como que esperaba esa noche, por lo menos a mí me la contaba como muy bonita, pero también con el cuidado igual de que pasaban cosas medias raras y podían eh, pasar como a otro plano, por así decirlo. Pero mi papá siempre me lo contó en la forma bonita, en la forma positiva, de estar así, y mi mamá igual, pues conversaban ellos y lo hacían como en forma de conversación, y como que mi papá esperaba esa noche, yo recuerdo que la esperaba con mucha ansia. Y eso sería bueno traspasárselo a nuestros hijos, no sería malo. La información, claro. Hoy, qué Sí, interesante. De verdad que agradezco mucho, Rebeca, Adela, la cantidad de información que entregaron. De verdad, gracias Adela, gracias Rebeca, por el lindo punto de vista. De verdad que me gustó mucho el tema, cómo lo plantearon. Es decir, cómo se crea al principio, cómo se traspasa en cuanto a tema cultura, qué es lo que se aconseja del punto de vista de lo que uno haría, no lo que uno le desea o quiere que hagan los demás, sino que viendo de la perspectiva personal, conozco esto, pero yo no lo haría, porque no tan solo temo de qué cosas se me puedan llegar a cumplir, sino que puedo llegar a invitar a quien incluso no deseo. correcto. Sí, me gustó mucho igual conversar, tenía toda esta información, igual deseaba yo, bueno, se lo traspaso a mis hijos, ellos me hacen hartas preguntas igual, me dicen, pero el tata te contaba esto, sí. Poderlo compartir con más personas que lo puedan entender, porque es un lenguaje que nos podemos entender y yo lo voy a seguir atesorando esto porque a mi papá me lo enseñó así, de una forma bonita, de una forma familiar, donde podíamos conversar y llegaba este mes ya y estábamos todo el mes conversando lo mismo. ¿Y cuánto falta? Y me acuerdo que mi papá me hacía rayar el calendario, me acuerdo cuando era pequeña, después está Mira, grande igual. Sí, era por el de la papa, porque yo siempre decía, a lo mejor le va a salir pelayo, pero no, siempre le salió con cáscara. le ponía tres Entonces, no, papitas, le me ponía tres gustó. papitas enteras. Quizás cómo lo hacía, no sé, pero yo me acuerdo que lo hacía. Ay, me va a ir bien a otro, porque igual sembraba el terreno, porque tenía hectárea allá, le iba súper bien. Entonces, yo era como la emoción de que sacaba la papa. Me decía ya, yo era súper mala para matemáticas. Me hacía ya, este año ponen tus buenos deseos que te vas a sacar buenas notas en matemáticas. Entonces yo lo ponía con harta fe, y que me vaya bien en matemáticas. Y siempre lo mantuve. Con mis hijos no lo hice porque ya después, bueno, fue otra crianza, pero siempre le he traspasado la información.
Y ahora se lo estoy contando a mi nieta de 10 años y ella me hace preguntas. De hecho, lo quiero hacer con ella ahora, el de la papa por lo menos, para que ella vaya aprendiendo y ella después lo pueda contar en el colegio de vuelta de vacaciones. Rebeca, me encantaría para próximas ocasiones, no necesariamente la noche de San Juan, nos pudiese acompañar sobre historia. De verdad Ya, que te he escuchado en otras ocasiones y de verdad que interesante tus temas y también a ti Adela, de verdad que impresionante la cantidad de conocimiento que tienen y la forma que lo plantean. ¿Qué te parece Adela? Sí, claro, claro que sí, hay harto para hablar. sí, Así que quedan invitadas para otra ocasión, pues. De hecho, mira, ya, mira lo que puso yo, se le puso acá. En mi país, Venezuela, se hacen estos rituales en la playa, por renovación y por limpieza. Imagínate lo mismo que me estabas limpieza. diciendo. Sí, Se hace, también había escuchado acá que la persona se baña, ojalá desnuda, de espalda, y tiene que sortear 7 olas. Sí, siete también. olas. Va con el número 7. Mira, El Sí. número 7 es cabalístico, sí, claro. qué impresionante. De hecho, Dios creó el universo y creó la tierra y todo en 7 días. O sea, perfección. Sí, mira, de hecho, así es Adela, exacto. Un saludo a Joyce, mucho cariño de verte por acá, Joyce. Ahí acompañando, muchísimas gracias. Bueno, ya se cumplió. Uno debe meterse, dice, a la playa de espalda más encima. Así es. Sí. Mira, tiene la forma. Si te tira de otra forma, mejor ni Con tal resulta. que te vaya bien, Claro, no te vayas a la hay que Ay, playa. hacer acá. el esfuerzo. Sí. Bueno, Rebeca, bueno, Adela, muchísimas gracias. Ya, mira, pasó una Gracias. horita y algo del tiempo de la conexión a lo que estamos conversando. Te agradezco un montón. De verdad que me voy con harto conocimiento de muchas cosas y por el lindo mensaje también, Adela y Rebeca, que dijeron ustedes, que es un tema personal, es un tema de uno manejarlo, pero lo importante es que no se pierdan las tradiciones. Y qué mejor contarte una historia o una tradición a alguien que te ama y decir, para esto es, cuidado con esto otro, y de esta forma funciona el mundo también un poquito más allá del que nosotros estamos viviendo. Quiero darle un abrazo grande, tanto a Adela como a Rebeca, y quedamos de acuerdo para otra ocasión para escuchar una historia Listo. interesante de Rebeca. ¿Les parece? Ya. Sí, Sí, saludos a todos, que tengan una bonita noche. También a igual. ustedes. Cuídense. Gracias. Chao, Chau. chao.